La bomba de capacidad media de 22.000 libras, Grandam, fue una bomba antisísmica de 10.000 kilos, utilizada por el mando de bombardeo de la RAF, contra objetivos alemanes hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente se llamaba Taiwan Larch hasta que el término Taiwan se difundió en la prensa, y el nombre en clave fue reemplazado por Grandam. Era similar a una versión grande de la bomba Taiwan, pero con un diseño nuevo y un tamaño más cercano al que su inventor, Barnes Wallis, había previsto al desarrollar la idea de una bomba antisísmica. Fue la bomba aérea convencional más grande y potente utilizada por ambos bandos durante la guerra. Las bombas de capacidad media, CM, se diseñaron para subsanar las deficiencias de las bombas de propósito general, PG, con una mayor explosión y carcasas lo suficientemente robustas como para conferir una considerable capacidad de penetración, especialmente las Taiwan y las Grandam. La carcasa de la Grandam estaba hecha de acero al cromo molibdeno, y tenía una relación carga-peso superior al 43%. Los bombarderos Avro Lancaster estándar no podían transportar la bomba. Avro construyó 32 Lancaster MK1 Special, con variantes de motor Merlin más potentes, un tren de aterrizaje más resistente, sin puertas de la bodega de bombas y sin muchos elementos para ahorrar peso. Al volar con el Grandam, un Special apenas podía maniobrar y se aconsejaba a los pilotos que no hicieran pequeños ajustes en los controles de vuelo, lo que permitía que la aeronave se balanceara. A un Lancaster que regresaba con su bomba no se le permitió aterrizar en la base Guadalspa de la RAF, la base del Escuadrón 617, tuvo que utilizar la pista más larga de la RAF Carnaby. Del 14 de marzo al 19 de abril de 1945, se lanzaron 42 Grand Slams sobre Alemania. Al impactar sobre hormigón armado, las bombas tendían a fragmentarse o explotar prematuramente. Las bombas habían sido diseñadas para impactar en terreno blando, penetrar profundamente y luego explotar, creando un camuflaje que hundía la estructura superior. Las Grand Slams fueron las bombas de mayor tamaño utilizadas por los aliados hasta la llegada de las armas atómicas ese mismo año. Tras la guerra, la Real Fuerza Aérea y las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos utilizaron las Grand Slams y otras bombas con fines de investigación. La bomba de capacidad media, EMC, se diseñó para subsanar las deficiencias de las bombas de propósito general, GP, cuya relación carga-peso era de aproximadamente el 27%. Las bombas alemanas contemporáneas tenían una relación del 50%. Las bombas MC debían tener una relación carga-peso de al menos el 40%, y utilizar explosivos de mayor potencia, aunque la escasez a menudo condujo al uso de explosivos de menor calidad. Las bombas de alta capacidad, HC, tenían una relación carga-peso de hasta el 75%. Las bombas MC tenían un mayor efecto explosivo que las bombas GP, y sus carcasas eran lo suficientemente robustas como para conferirles una considerable capacidad de penetración. El 18 de julio de 1943, tras el ataque a las presas, el Contralor de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Producción Aeronáutica, MAP, recibió un requerimiento de 12 bombas Taiwan Small 1800 kilos, 60 bombas Taiwan Medium, Taiwan, sin cargar y 100 Taiwan Large. La falta de capacidad provocó que el trabajo en la Taiwan Large se detuviera el 30 de septiembre. El interés en la Taiwan Large, rebautizada como Grand Slam el 22 de noviembre de 1944, después de que el término Taiwan apareciera en la prensa, aumentó después de que se comprendiera mejor el efecto de la Taiwan mediante la inspección de objetivos en Europa. Se descubrió que la Taiwan era demasiado pequeña para destruir edificios de hormigón con impactos directos. Solo los cuasi impactos que abrían un camuflaje bajo los cimientos resultaron ser efectivos. En septiembre de 1944, comenzó el bombardeo alemán de Londres con cohetes B-2, algo que los británicos habían esperado desde la Operación Hydra, el ataque al centro de investigación de Peenemünde en la noche del 17 al 18 de agosto de 1943, y los Grand Slams fueron considerados como un arma para ser utilizada en los sitios de lanzamiento de las B-2. Las dudas persistían en el Ministerio del Aire. Un oficial del Departamento de Planificación era escéptico, incluso con el descubrimiento de los límites de la bomba Taiwan, sobre qué objetivos se podría lanzar el Grandam. También cuestionó si, cuando estuviera listo de febrero a marzo de 1945, quedaría algo para bombardear y que los aviones adaptados para llevar el Grand Slam no podrían llevar otras cargas. El comodoro del aire Christopher Vilney respondió que la Taiwan Large sería más útil que la mina Kip utilizada en el ataque a las presas. En el cuartel general del mando de bombardeo en High-Wycombe, hubo un debate sobre cuántos Taiwan Large pedir, que oscilaban entre 25 y 75 por mes. El jefe del mando de bombardeo, el mariscal del aire Sir Arthur Harris, pensó que la nueva bomba podría ser útil contra los refugios de submarinos,
y los objetivos más grandes de la operación Crossbow, ataques contra armas B, pero puso la carga sobre el Ministerio del Aire para decidir cuántos fabricar. En septiembre se tomó la decisión de seguir adelante y en octubre se encargaron 600 unidades, 200 de origen británico, y 400 de los Estados Unidos. El pedido británico se canceló el 4 de octubre, dejando solo la producción estadounidense, pero representantes de la RAF en los Estados Unidos lograron persuadir a los estadounidenses para que fabricaran 50 carcasas de bombas para finales de año, que se rellenarían en Gran Bretaña. Se encargaron 4 bombarderos Lancaster para pruebas, pero la cantidad se redujo a un solo avión. Durante la batalla de las Ardenas, 16 de diciembre de 1944 al 25 de enero de 1945, cualquier complacencia sobre el inminente fin de la guerra se vio frustrada. El pedido de producción Grand Slam se revisó de nuevo, incluyendo 25 unidades de origen británico, y 200 de los Estados Unidos. Una versión ampliada del diseño de la Tallboy no era viable, y la English Steel Corporation de Sheffield comenzó a trabajar en calderas grandes a finales de 1944. Y se realizaron experimentos con la composición de la carcasa de la bomba, una aleación de acero de cromo y molibdeno, para encontrar una que resistiera el impacto. Se fabricó un núcleo de hormigón con una precisión de 1 metro, en 254 metros, y luego se creó un molde exterior cubierto de arena, en el que se vertió el metal fundido. El núcleo se extrajo después de que el metal se enfrió, pero las zonas calientes de la carcasa podían provocar defectos estructurales, rompiendo la carcasa de la bomba al impactar, sin garantía de detonación de su contenido. Las carcasas estadounidenses se fabricaban mediante soldadura por resistencia eléctrica, pero ambos tipos debían superar pruebas de esfuerzo para descartar los ejemplares inadecuados. Las carcasas de fabricación británica se enviaron 160 kilómetros, en remolques de carretera especialmente diseñados para su mecanizado, con el morro en uno y la cola en otro. Las secciones de la nariz de 3,7 metros, se llenaron invirtiéndolas para verter 4.200 kilos de explosivo Torpex, un cubo a la vez. Una vez conectada a la sección de cola, el Grand Slam medía 7,8 metros de largo, 94 centímetros en su diámetro más ancho, y pesaba 10.200 kilos. Al igual que con el Tallboy, las aletas del Grand Slam estaban anguladas, lo que generaba un giro estabilizador, y el Grand Slam tenía una relación carga-peso del 43%. Se proporcionaron 4 espoletas, una fabricada especialmente para el Grand Slam con un retardo de 11 segundos, la número 53, con un retardo de 30 minutos, una número 53A, con un retardo de 1 hora y una número 37, con un retardo de 6 a 144 horas. La primera bomba llegó a Godall Spa, el 20 de enero y se esperaban otras 15 para principios de febrero. Los 10 Dambuster Lancaster restantes fueron enviados a almacenamiento a finales de 1944, y el Escuadrón 617 aumentó de 2 vuelos a 3, a expensas del Escuadrón 51, un escuadrón Halifax del cuarto grupo, que perdió un vuelo. Para llevar el Grand Slam, se necesitaban Lancasters especialmente modificados, pero estos tendrían que restarse de la producción de Lancasters ordinarios, cuando varios escuadrones Halifax del quinto grupo, se estaban convirtiendo a Lancasters. El peso del Grand Slam significaba que solo los aviones nuevos podrían llevarlo. En lugar de convertir aviones existentes y desgastados, se ordenaron 32 BMK-1 especiales a Avro. Hubo poco acuerdo sobre qué equipo deberían llevar los especiales, y Avro retrocedió en la producción para mantener el nuevo Avro Lincoln, un derivado del Lancaster, según lo programado. Los trabajos en los especiales comenzaron a finales de enero de 1945, y 2 de ellos se habían construido el 13 de febrero, 12 debían entregarse en 10 días y 24 a finales de mes, el resto se entregaría en marzo. El PB-995 se envió al Establecimiento Experimental de Aeroplanos y Armamento, AIAE, junto con el PB-592G, un BMK-1 convencional, construido en 1944, que debía ser modificado para convertirse en un BMK-1 especial. Algunos equipos no requirieron instalación, pero otros se retiraron, lo que dio inicio a un periodo de retiradas y reincorporaciones. Fue necesaria una reunión el 25 de febrero para aclarar la confusión. Las torretas delantera y media superior debían retirarse, junto con el H2S, su carenado y el equipo TR-1196RT, las luces eléctricas, los paracaídas de bengalas, los reguladores de llamas, parte de los tanques de combustible, el blindaje de la torreta trasera, 3 hachas de fuego, un juego de herramientas y la escala de la tripulación. El comandante del quinto grupo, el vicemariscal del aire Ralph Cochrane, ordenó la eliminación del identificador amigo-enemigo, IFF, en favor del fijador de bombarderos VHF.
A pesar de los bombardeos diurnos, se requería equipo de navegación debido al clima del noroeste de Europa. Se transportarían sistemas G y LORAN, junto con radioaltímetros de alta y baja altitud. Las luces de reconocimiento y parte del equipo BACF habitual, se conservarían, junto con los cañones traseros y 6.000 cartuchos. Las compuertas de las bombas tuvieron que retirarse, ya que ni siquiera las compuertas ampliadas de las Taibo cabían en un Grand Am, y como el artillero superior y el operador de radio eran redundantes, la tripulación se redujo a 5 hombres. Mientras llevaba un Grand Am, un Lancaster sería incapaz de tomar acción evasiva, y el radar de advertencia de Cola Fishpond fue con el conjunto H2S. Como los cazas a reacción Messerschmitt Me-262 estaban operando en el norte de Alemania, se consideró una torreta automática de retícula de armas, AULT, también, Billich no equipo Z. La torreta trasera AULT había sido sometida a pruebas por la Unidad de Desarrollo de Bombarderos, y 2 escuadrones de la fuerza principal del primer grupo, que encontraron que restringían la visión del artillero trasero. El dispositivo de retícula de radar tampoco podía discriminar entre cazas alemanes y bombarderos amigos. Los bombarderos equipados con una torreta solo volaban cuando no estaban en compañía de otros aviones aliados. Los aviones de varios grupos de bombarderos habían sido equipados con transmisores AULT, que funcionaban mejor como dispositivo de alerta temprana, y los BMK-1, especiales, estaban equipados con AULT en el morro. Con una carga de combustible de 2.320 kilos, el Spesa pesaría 18.030 kilos, y el primero fue entregado a la RAF Godalspa, base del Escuadrón 617 en Lincolnshire, el 25 de febrero. Aún existían discusiones sobre el transporte de los Spesals, cuando se descubrió que Avro no había instalado los equipos G. Se acordó retirar la torreta delantera y sus pertrechos. Se necesitaba calefacción para los cañones traseros, y la mira automática estabilizada de bombas contaba con equipo de lanzamiento Taiwan, pero no con capacidad para lanzar bombas de práctica, que debía incorporarse. El TR-1154WT sería reemplazado por un VHF-RT. En marzo, las ruedas y neumáticos del Lancaster se reemplazaron por los del Avro Lincoln, más pesado, y el peso máximo del Spesal se fijó en 33.000 kilos, con un peso máximo de aterrizaje de 27.000 kilos, salvo en caso de emergencia. El comandante del Escuadrón 617, Johnny Fauquier, ordenó que, si regresaba con una bomba, el Spesal se desviaría de Godalspa, y utilizaría la pista más larga de la RAF Navy, cerca de la costa, en Bridlington, East Yorkshire. El centro de gravedad, cargado con una Taiwan y una Grand Am, se encontraba dentro de los límites de diseño de la aeronave, siempre que se conservara la torreta trasera. El Spesal iba a estar equipado con 24 motores Merlin, de 1610 HP, 1200 kW, a 3000 revoluciones por minuto, 1510 HP, 1130 kW, a 3000 revoluciones por minuto, más 18 Sí, 120 kilopascales. De sobrealimentación a 2820 metros, equipados con hélices de palas de paletas. Y se debía prestar especial atención al revestimiento de las alas, y al fuselaje trasero al revisar la estructura, y el Spesal despegaría únicamente desde pistas lisas y siempre con pilotos experimentados. El combustible se utilizaría desde los tanques internos a los externos para aliviar la tensión en las alas. Al transportar el material, la aeronave debe manipularse con mucho cuidado y se limita a maniobras suaves. Con pesos superiores a 67.000 libras, la aeronave tiende a balancearse, pero el uso de los controles puede agravarlo, y no se debe hacer nada para corregirlo. Los Spesals debían tener camuflaje de bombardero diurno, con la parte inferior negra pintada en Sky, un tono verde pálido, y las superficies superiores conservando los habituales verde oscuro y tierra oscuro. Para distinguir entre los Taiwan y los Grand Am Lancasters, los Taiwan conservaron las letras de código KC, y los Spesals se codificaron, IZ. Una grúa Ransomes y Rapier de la IAE podía levantar el Grand Am sobre una base de hormigón, y el carro tipo H era aceptable a una velocidad limitada de 16 km por hora con los neumáticos a 5,5 bar, 80 Si. La cuna de la bomba en el carro se inclinaba hacia arriba en la parte delantera para proteger el techo del compartimento de bombas de daños causados por las aletas de cola de la bomba. Una tripulación de 6 hombres hizo la bomba al compartimento de bombas en 35 minutos. Se fabricaron plantillas para facilitar la alineación de la bomba en el compartimento. La plantilla delantera resultó innecesaria y se eliminó. La plantilla trasera se colgó del techo del compartimento de bombas. El interior del compartimento de bombas Spesal se revistió con paneles de liberación rápida desde las bisagras de la puerta de bombas hasta la parte inferior del suelo del fuselaje para proteger las tuberías.
La parte superior del compartimento de bombas tenía placas metálicas instaladas. El mamparo delantero se ajustó al contorno del morro del Grand Am, y se instaló otro carenado en el mamparo trasero para suavizar el flujo de aire al salir la bomba. Los interruptores habituales del compartimento de bombas se reemplazaron por un interruptor maestro. Se instalaron un cable y una palanca de liberación en el lado izquierdo de la cabina para emergencias. La bomba se conectaba al compartimento mediante una clavija flexible que sobresalía del techo del compartimento, y una unidad de liberación Vickers con eslabones metálicos, que se ajustaba desde el interior del avión, se enrollaba alrededor de la bomba y se liberaba eléctrica o manualmente. Los dispositivos de espoleta en el techo del compartimento de bombas funcionaban tanto para la Taiboy como para el Grand Am. La nueva bomba tenía un faldón metálico de 2 piezas entre la bomba y la unidad de cola, cuyo borde frontal sobresalía de la carcasa. Al caer la bomba, la corriente de aire podía desprender la unidad de cola, por lo que el Servicio de Aviación Civil Aeroespacial, AIAE, recomendó su rediseño. El depósito de bombas en Guadalajara se había limitado a 40 Taiboys, pero se hizo espacio para 10 Grand Slam retirando munición no utilizada. En febrero, la AIAE utilizó el PB592G, un Lancaster BMK-1, para probar la carga del Grand Slam con el carro de bombas tipo H, diseñado para el Taiboy y el Grand Slam. Al mover la primera bomba con una grúa Allen, sus ruedas delanteras se levantaron del suelo al ser elevada, y esta no pudo descenderse suavemente, solo desbloqueando y bloqueando el freno, lo que la hizo descender 61 centímetros cada vez. Posteriormente, los armeros utilizaron una grúa Vice-City estadounidense, con una unidad de descenso motorizada, añadida a principios de 1945. Era ya en la RAF Skongedam, solo tenía una bomba para probar, con el escuadrón 617 listo, para comenzar las operaciones junto con el resto. El campo de bombardeo en Ashley Range, en New Forest, tenía un objetivo de hormigón de aproximadamente 6,1 metros por 6,1 metros, que debía bombardearse preferiblemente desde la altura óptima de 6.700 metros. El PB-955 estaba cargado con el Grand Am, pilotado por el capitán de Grupo HA, Bruin Purvis. El mal tiempo provocó 2 intentos fallidos de bombardeo debido a la niebla que oscurecía el objetivo. En el tercer intento, el PB-592G, pilotado por el líder de escuadrón Headley, Hafelden, logró lanzar la bomba el 13 de marzo. La tripulación apuntó con precisión a la distancia y los observadores vieron cómo la bomba, pintada de blanco y negro, giraba al caer, a unos 30 metros de la línea a estribor. Tras su lanzamiento, el Grand Slam aceleró a 320 metros por segundo, casi supersónico, penetrando a gran profundidad antes de detonar. La bomba dejó un cráter de 38 metros de diámetro y 10 metros de profundidad. Se llamó al Escuadrón 617, desde un pub cercano para informarles del éxito. El permiso formal para usar la bomba se dio el 22 de marzo, y las operaciones comenzaron el mismo día 13 de marzo. En 1991, Alan Cooper escribió que, durante marzo de 1945, se realizaron 156 salidas diurnas, 31 con Grand Slams y 40 con Taiboys. Un análisis de la precisión de bombardeo del Escuadrón 617 y el Escuadrón 9 en salidas con Taiboys reveló que, utilizando diferentes miras y bombardeando desde alturas de entre 2.700 y 5.200 metros, el 1% de los Taiboys lanzados por el Escuadrón 617 fueron errores graves, definidos como fallar el punto de mira por más de 370 metros, frente al 10% de los Taiboys lanzados por el Escuadrón 9. A diferencia del Taiboy, el Grand Slam fue diseñado para penetrar techos de hormigón, y fue más efectivo contra fortificaciones que las bombas anteriores. Al final de la guerra, se habían lanzado 41 Grand Slams en operaciones, aunque en 2004, Stephen Flagler escribió sobre 42 bombas, una cifra que repitió en su publicación de 2013. En 2013, Stephen Flagler escribió que, al caer sobre edificios fortificados con hormigón armado, la bomba Grand Slam tendía a fragmentarse al impactar o explotar prematuramente. Flagler escribió que no era sorprendente que la Grand Slam tuviera un efecto limitado al caer sobre hormigón, ya que estaba diseñada para caer sobre tierra, y luego explotar bajo los cimientos de los edificios, creando un camuflaje donde la estructura se hundía. Las bombas Grand Slam y Taiboy causaron daños incapaces de causar con bombas convencionales, y tuvieron un gran impacto en los medios de resistencia de los alemanes, lo que limitó el desarrollo de nuevas armas para continuar la guerra. En 2013, Stephen Flagler escribió que las bombas sísmicas rara vez causaban bajas civiles masivas, y fueron las bombas más efectivas utilizadas en la guerra, hasta la llegada de las bombas atómicas a finales de 1945. A partir de marzo de 1946,
La Operación Frontline, nombre británico, Proyecto Ruby, nombre estadounidense, fue un plan para investigar el uso de bombas de penetración contra objetivos de hormigón armado. Se eligieron los refugios para submarinos Valentín, cerca de Bremen, abandonados tras el ataque del 27 de marzo de 1945. Dado que los escuadrones 9 y 617 habían sido transferidos al lejano oriente para unirse a la Fuerza Tigre, los Grand Slams fueron transportados por los Lancaster del Escuadrón 15, a cuyo vuelo C se trasladaron las tripulaciones del Escuadrón 617 que no fueron enviadas al extranjero con sus BMK-1 Specials y sus miras antibombas SABS. El búnker Water, en el paso de Calais, utilizado para las pruebas de bombas Disney de la Marina Real Británica, fue bombardeado con Grand Slams. En mayo de 1946, comenzó la operación Línea del Frente con la participación de bombarderos B-29 estadounidenses. Se lanzaron Taibo y Grand Slams sobre las bases de Valentín y Heligoland. Solo se lograron 2 impactos de 13 bombardeos. Los informes de la RAF y la USA concluyeron que ninguna de las bombas fue efectiva contra el hormigón armado y sugirieron realizar más pruebas en 1947. Las pruebas se reanudaron después de que el Escuadrón 15 terminara de lanzar 15 bombas sobre un acorazado de la Royal Navy. El escuadrón se redujo a 6 Lancaster, 4 de ellos B.Mk-1 Special, incapaces de transportar las bombas de 750 kilos que se estaban probando. Los otros 2 podían transportar la bomba, pero el Escuadrón 15 se estaba reequipando con Lincolns, y 6 de ellos iban a ser modificados para equipar sistemas de alerta temprana, SAWS, y altímetros de radar. 3 B-29 de la USAF participaron nuevamente para lanzar bombas de 750 kilos desde 9.100 metros, que estaba por encima del techo del SAWS. Los B-29 también debían lanzar las nuevas bombas estadounidenses Amazon 2 y Samson, ambas de 11.000 kilos, en la Operación Ruby 2, posteriormente llamada Proyecto Harker. Las fotografías tomadas por el Escuadrón 542, una unidad de reconocimiento fotográfico, antes del ataque Grandam, durante la guerra se usaron para delimitar el objetivo con banderas rojas, y se instalaron cámaras para filmar las caídas. El 4 de agosto, los B-29 lograron 6 impactos de bombas de 750 kilos desde 9.100 a 10.700 metros, y 5 impactos de Amazon 2, de 15 desde 5.200 metros. Desde el 20 de septiembre, los Lincoln del Escuadrón 15 lanzaron la bomba de 750 kilos, y lograron 7 impactos, algunos de los cuales se rompieron en el techo. Las pruebas con una carga de 450 kilos obtuvieron 3 impactos de 7. 5 bombas Grand Slam se conservan, y exhiben en Gran Bretaña en el Museo de la RAF de Londres, el Museo Brookland, la RAF de los Emote, el Museo de Aviación de Dumfries, y Galloway y el Centro de Visitantes del Vuelo Conmemorativo de la Batalla de Inglaterra en la RAF de Coningsby. Los casquillos, sin sus colas, pueden verse en el Museo de la Isla Keelan de Sheffield y en el Museo Aéreo de Yorkshire de Elbington. El T-12 Cloudmaker es una variante estadounidense del Grand Slam, y un ejemplar se exhibe en el Museo de Armamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Las características principales de la Grand Slam son las siguientes. El peso es de 10.000 kilos. La longitud es de 8 metros. La longitud de cola es de 4,1 metros. El diámetro es de 1,1 metros. El relleno es Torpex de 1. El peso de llenado es de 4.300 kilos. El mecanismo de detonación es por penetración en tierra es de 40 metros, en hormigón es de 6 metros. El rendimiento de la explosión es de 6,6 toneladas equivalentes de TNT.